presentación, formación en relación con una herramienta que vamos a implantar para modificar una parte del procedimiento relacionado con la justificación de las ayudas que concede la Fundación 11. Por eso os hemos citado aquí y con la intención de que las personas que vengáis de las entidades podáis ser de alguna manera canalizadores también de posibles dudas o demandas que desde las entidades que directamente reciben las ayudas y van a ser usuarias de esta herramienta, pues donde tengan a lo mejor una persona de referencia en las distintas confederaciones para resolver cualquier duda. En cualquier caso, esta sesión la vamos a grabar, por tanto va a estar disponible para que cualquier persona que o bien esté ya en el proceso de remitirnos información de seguimiento o bien como consecuencia de recibir una ayuda de Fundación 11 tenga que subirse a este carro, ¿no? de reportar información social, pues pueda también seguirla, descargársela, verla y que le sirva un poco de apoyo más amigable que un manual, ¿no? o lo que es el propio uso de la herramienta. Lógicamente la herramienta tiene también un manual que se os pone a disposición y lo que queremos es para que poneros en contexto de un poco de lo que estamos hablando y explicaros las funcionalidades de esta herramienta y que entendáis para qué nos sirve. Yo solamente voy a hacer una pequeña introducción. Elena os va a explicar más técnicamente porque creo que de las personas que estáis aquí, la mayor parte estáis habituados a manejar la información de la que vamos a hablar, de manera que únicamente deciros que de lo que se trata es de avanzar en todo lo que tiene que ver con la evaluación de los proyectos y las iniciativas que desde la Fundación 11 se financian en el ámbito del empleo, la formación y las plazas ocupacionales, básicamente. Esto afecta, por tanto, a los proyectos que tienen que ver con centros especiales de empleo, con servicios de intermediación laboral, con centros ocupacionales o con programas de formación. Y la herramienta es una herramienta que sirve para lo que es el seguimiento de los indicadores y los resultados que como consecuencia de ese apoyo económico que la Fundación hace a nuestras iniciativas, pues se nos reportan y ya ahora mismo, desde siempre, ¿no? Que sabéis que estos proyectos tienen dentro del seguimiento, más allá de lo que es la justificación económica, también un seguimiento de información social que se alarga durante el tiempo para comprobar efectivamente el cumplimiento del fin social para que se concedan las ayudas, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que va a hacer es venir a sustituir el procedimiento que tenemos ahora de remisión de esa información social, que básicamente es en un formato papel, en cuadros que se nos remiten, también lógicamente ya vosotros lo manejáis en vuestras propias entidades y también nos lo remitís por correo electrónico, por lo cual, hemos pensado en hacerlo de manera que en la medida de lo posible no suponga un trabajo diferente al que ya venís haciendo, ¿no? De manera que hay unas funcionalidades que permiten que, si vosotros ya tenéis sistemas establecidos, pues se puedan volcar la información dentro de la herramienta que os vamos a presentar. La herramienta se llama SIRIS, que significa Sistema de Información, Sistema Informático de Reporte de Información Social. Y pues a partir del día de hoy estará a disposición para que a partir de ahora este tipo de información se reporte a través de esta herramienta. Y ya sin más, Elena os hace también una breve introducción y pasaríamos directamente a lo que es el meollo de la cuestión, ¿no? Que está aquí nuestro compañero Juan Antonio Cuesta de Tecnosite, que os lo explicará con más detalle. Bueno, la verdad es que parte de las cosas que yo os iba a explicar, yo soy Elena, os las ha contado ya Sabina, ¿no? Un poco como resumen nuevamente deciros que esto tiene que ver con la justificación social de los proyectos subvencionados por la Fundación 11 que tienen que ver con la creación y consolidación de empleos, financiación de inversiones en centros ocupacionales, formación para el empleo básicamente, también los servicios de intermediación laboral. Esta tipología de proyectos, como sabéis, tiene unos resultados sociales que para nosotros son fundamentales porque la principal prioridad de la Fundación 11 es la creación de empleo, ya sea directa o a través de entidades que representáis vosotros. Recogemos esta información tradicionalmente desde siempre,
porque forma parte de nuestro reporte y de nuestros cómputos dentro de los acuerdos que tenemos con el Gobierno de la Nación para la contribución a la generación de empleo de personas con discapacidad o mejora de la empleabilidad, en lo que tiene que ver con la formación para el empleo y también de las partes ocupacionales. Hola, buenos días. Tradicionalmente a todos os sonarán los famosos cuadros de seguimiento que iban anexos al final de las resoluciones en esta tipología de proyectos que comentamos. Eran unos cuadros Excel. Antiguamente nos solían llegar incluso manuscritos. En los últimos tiempos ya la verdad es que en gran medida llegan en formato electrónico, y este sistema de cuadros de seguimiento es el que va a ser sustituido por este nuevo desarrollo informático. Ahora la introducción del reporte de estos datos será mediante un portal web que hemos denominado SIRIS, para el que cada entidad que sea beneficiaria de una ayuda de estas tipologías se le dotará de unas claves de acceso al portal para que, bueno, pues con la frecuencia que le corresponda a cada uno, pueda hacernos los reportes de información. Más en detalle os va a contar el funcionamiento de la herramienta Juan Antonio, que es el que ha trabajado directamente con el desarrollo de esta aplicación. Pero bueno, simplemente adelantaros que habrá dos formatos de reporte que podrán ser o bien a través de unos formularios en los cuales se irán metiendo la información persona a persona, registro a registro o persona a persona, ya sean alumnos, ya sean trabajadores, ya sean personas intermediadas, dependiendo de la tipología o usuario de plaza ocupacional, dependiendo de la tipología que cada entidad tenga que reportar. Puede hacerse de esta forma, bien a través de un formulario con desplegables, es decir, es sencillo el funcionamiento, lo cual tendrá una ventaja, y es que a pesar de meterse dato a dato la información, con posterioridad las entidades podrán sacar listados o consultas de estos listados en formato Excel, pues para su propio uso. Y también cabe la posibilidad de hacer estos reportes de información mediante cargas de archivos Excel que generáis vosotros mismos, ¿no? Con vuestros sistemas, de manera que no sería un reporte uno a uno, sino un poco lo que venimos a denominar aquí en el sistema carga de información masiva. Sí es verdad que estos ficheros Excel, ya os van a contar más en detalle, no pueden ser de cualquier manera, sino que tienen que cumplir pues, con unos formatos estándar para que el portal pueda aceptar la información. Para nosotros este nuevo sistema es importante en cuanto supone un avance tecnológico, en primer lugar, ¿no? Porque parece que seguir trabajando con otras fórmulas hoy en día que no sean tecnológicas pues ya no es lo que conviene, y porque nos va a permitir disponer de una herramienta que ya de entrada nos pueda validar datos en cuanto a, pues muchas veces nos llegan datos duplicados o datos con insuficiente información, o datos quiero decir, registros de personas o usuarios que en partes de los campos pues, no están bien cumplimentados o, como digo, les puede faltar bastante información, no tienen muy buena calidad del dato. Entonces la herramienta identificará qué datos pueden ser aceptables y cuáles no. Y de entrada vosotros mismos tendréis ese feedback de cuándo nos sirve para que podáis rectificar y mejorar la información. También nos va a permitir integrar un poco más todo lo que es nuestra gestión de proyectos, que básicamente se desarrolla en un sistema SAP, lo que viene siendo la gestión y tramitación de las ayudas, y sin embargo hasta ahora pues, lo que tiene que ver con el seguimiento del empleo, es decir, el seguimiento de la información social que se deriva de estas subvenciones, pues lo tenemos al margen de SAP. Entonces, esto de alguna manera, este sistema internamente nos podrá volcar un resumen de datos a SAP para que nuestro equipo técnico, cuando tiene que consultar un expediente, pues además de ver la información de las inversiones, del objeto del proyecto y demás, pueda también saber un poco, pues históricamente o en los últimos tiempos, pues qué información social está generando, ¿no? Qué resultados se están teniendo. Y además también nos va a permitir volcar a otros sistemas que tenemos de análisis de información, ¿no? Pues cuando queremos a lo mejor hacer estadísticas de nuestros resultados, pues desde las más básicas, que pueden ser por género, por provincia, comunidad autónoma, etcétera, pues a lo mejor incluso hacer combinaciones de datos para nuestro propio análisis interno de datos. No va a estar, la aplicación no va a estar disponible desde ahora mismo si quisierais entrar, porque en la próxima semana o semana y media
tendremos que ir dando de alta las entidades y tendremos que iros enviando las claves de acceso para que podáis entrar. En principio os llegarán en formato en correo electrónico, creo que en 2 correos electrónicos, uno con el usuario, con el nombre del usuario, y el otro con la contraseña que cada entidad va a tener para acceder al sistema. Ahí, o simultáneamente también os enviaremos un email en el que os diremos exactamente a partir de qué fecha es posible su utilización, que va a ser muy a corto plazo. Estamos hablando en el plazo de como mucho 1 o 2 semanas, ¿vale? Os vamos a informar por correo. Y a partir de ese momento ya no serán admitidos los famosos cuadros de seguimiento que antes veníamos manejando, ¿vale? Sino que ya será de obligada reporte mediante el portal web. Hay disponible un manual de usuario. La herramienta es de muy fácil utilización, es bastante intuitiva, pero como cualquier sistema nuevo que se empieza a utilizar, pues es posible que al principio pues nos surjan dudas o no demos con la manera, ¿no? de por qué me rechazan los datos o por qué está pasando. Bueno, pues hay un manual de usuario disponible, además habrá un contacto para las dudas que puedan surgir. Y bueno, estamos trabajando también en el desarrollo de unos pequeños tutoriales que sean más cortitos que lo que es un manual. Todo esto con la idea de que en el caso de que sobre todo las primeras veces que se accede a la herramienta, si se tienen dudas, bueno, pues se puedan solventar sobre la marcha y no supongan ningún incidente que impida el reporte de esta información. Aunque vais a ver que se marcan en determinadas tipologías de datos, bueno, pues hay algunos que aparecen como obligatorios. Realmente para nosotros es importantísimo la cumplimentación de la totalidad de la información, ¿vale? Porque se señalan los mínimos para entrada de cada registro al sistema, pero para nosotros es muy importante contar con toda la información porque además veréis que son datos que son disponibles para las entidades, es decir, una entidad que hace una intermediación laboral necesariamente cuenta, seguro, con todos los datos que pedimos. Entonces, para nosotros es muy importante porque cada año a la Fundación ONCE le hacen auditorías externas sobre la información social, que está compuesta en parte por esta información que reportáis vosotros, además de otras líneas. Y el hecho de que no dispongamos de una muestra significativa de todos los datos, pues hace que, bueno, que las auditorías no tengan tanto valor, ¿no? Entonces, cuando estás diciendo que estás dando unos desgloses cualitativos, nunca jamás se utilizan nombres de personas ni ningún dato que pueda entrar en colisión, más allá de lo que es el análisis de X empleos, de estos tantos son mujeres, tantos son hombres, es decir, se utiliza así la información de cara al exterior. Si es verdad que se os solicitan nombres, incluso ahora en el nuevo sistema se os van a pedir DNIs, con la única finalidad de ser pulcros en nuestro trabajo y no duplicar información, es decir, tener la certeza de que no estamos contando más empleos de los que tenemos que contar ni más plazas de las que tenemos que contar, es decir, no hay personas repetidas. Pero más allá de nuestro análisis interno, esta información nunca trasciende al exterior, ¿vale? Siempre la información que se da, incluso nuestras auditorías son públicas y en nuestras memorias aparece también determinada información, tiene que ver con el carácter cualitativo de los datos, pero nunca con la identificación de personas en ningún caso. Los datos que se piden en este nuevo sistema básicamente son los mismos que se pedían en los cuadros de seguimiento, con muy pequeña variación. Una de ellas es lo que os comentaba en relación al DNI, porque nosotros antes lo que hacíamos era un punteo con los listados, que aquello era un poco rudimentario, era más propio del pasado, ¿no? Porque nos obligaba a fijarnos en los nombres y ver los nombres y ver en listados anteriores, contrastar esos nombres, a ver si aparecen o no aparecen. Hay veces que no se escriben igual, a veces viene primero el apellido y luego el nombre, otras veces al revés, otras veces vienen iniciales. Entonces, para nosotros esto era un poco una tarea de chinos y además daba más pie quizá, aparte de darnos más trabajo en la preocupación de no duplicar las personas, pues quizá ese error podría darse con mayor facilidad que el tener un identificativo único como pueda ser un DNI. Podría ir el motivo. Y al margen del DNI, poca variación más, únicamente en lo que tiene que ver con los servicios de intermediación laboral, que ahora se pedirá, además del nombre de las empresas contratantes, el CIF de las empresas contratantes y el tipo de empresa, en cuanto a si es un centro especial de empleo o una empresa ordinaria o una empresa de excepción.
Al margen de estas variaciones, lo demás son los mismos datos que se han venido pidiendo siempre. Me queda nada más que uno, que es el nivel formativo de las personas que se intermedian, ¿vale? Porque esto nos sirve a nosotros un poco para hacer una comparativa, pues a lo mejor a nivel nacional, con las intermediaciones que se producen de otras entidades, o con el nivel formativo de las personas desempleadas, o para cualquier tipo de análisis que queramos hacer nosotros sobre y aunque mi compañero os lo va a decir, yo personalmente creo que vais de los dos modelos que se da posibilidad de utilizar para el reporte de información en el portal, pienso que el que vais a utilizar es el de carga masiva, que es a través de ficheros Excel, porque entiendo que todas las entidades tienen ya un sistema un poco más o menos automatizado de extracción de datos. Y únicamente deciros que siempre que estos ficheros Excel que vosotros extraéis de vuestros sistemas se acoplen a los formatos exigidos por el portal, es decir, tengan esas mínimas variaciones para que el portal acepte los datos, no tendrían por qué daros problema, y es una forma muy sencilla de hacer el reporte de datos. Pero es verdad que si de un listado hay un dato que tiene algún valor no permitido, tenéis que rectificarlo para poder hacer esa carga. No se cargan los restantes datos, ¿vale? Rectificaríais vuestro archivo y volveréis a cargarlo. Es un sistema muy fácil, con un clic se carga el archivo. Yo, aunque aquí no procede que os lo comente, os lo digo porque me parece un mensaje bastante importante y luego lo seguiremos repitiendo. Bueno, esto como se pone en funcionamiento ahora en estas fechas, pues nos ha obligado un poco a contaros. Creemos que puede ser de utilidad, ¿no? Mejor así en persona que por escrito, contaros en qué va a consistir el cambio, que además podéis trasladarlo a vuestras entidades y demás, a pesar de que vaya a estar grabada y colgada la sesión en la web, que además os informaremos de a partir de qué día está disponible. Tardará unos días, como una semana o así, lo que tardemos en subtitularlo, ¿vale? Para que sea accesible. Y en adelante, los próximos proyectos de esta tipología, es decir, todos estos proyectos que generan información social relevante para nosotros, en los que pedimos este seguimiento, lo que será es que ya en las propias resoluciones de las ayudas se informará de que este es el sistema de reporte, y con posterioridad a la revisión de las resoluciones se les enviará por correo a las entidades sus claves de acceso. Es decir, que desde el primer momento de concesión de ayuda ya tendrán conocimiento de que tienen que reportar este sistema, y ya no volverá a hablarse de los cuadros de seguimiento antiguos. Bueno, creo que más o menos esto es lo que quería contaros, y si tenéis alguna duda o si preferís pasamos directamente a presentaros el portal y su funcionamiento técnico. Solamente una cosa, como aquí estáis muchas personas de lo que son las cabeceras de las entidades, ¿no? De la discapacidad, importante también el que en esa interlocución que tenemos, a nivel de lo que es la gestión de la convocatoria, etcétera, este sistema también nos va a permitir haceros, a nivel de las confederaciones, reportaros también los datos agregados de vuestras entidades, ¿no? Con lo cual el hecho de que esté integrado con SAC, ¿no? Nos permite discriminar si una entidad está escrita a una confederación a otra, y por tanto filtrar los datos también para el análisis y esa interlocución que tenemos a nivel de la confederación. Yo creo que esto básicamente es un poco para poneros en situación. Espero, bueno, entiendo que las personas que estéis habituadas o que conozcáis un poco cuál es la dinámica anterior, todo lo que os vamos a contar es conocido para vosotros, con lo cual es una cuestión únicamente de la operativa de la herramienta. Y yo creo que ya pues le damos paso a Hola, buenos días. Como comentaba mi compañera, lo que se va a proporcionar el acceso a la herramienta será un usuario y una clave de acceso para cada entidad. El correo electrónico se va a utilizar para comunicación con la entidad, es el que está proporcionado a la hora de notificar la resolución o a la hora de gestionar el expediente. Entramos con un usuario. En la herramienta lo que nos va a discriminar van a ser los tipos de información que puede reportar cada entidad. En este caso hemos dado con una entidad que puede reportar información de los 4 tipologías que se están hablando: de centro especial de empleo, de intermediación laboral, de plazos ocupacionales o de formación. Perdón, ¿también vamos a bajar un pelín la luz?
Sí. Esta parte de aquí, la parte de abajo está ahí. Vamos, no sé, vosotros os parece. Y lo que vamos a empezar es lo que sería una entidad que tuviese que informar sobre los datos del Centro Especial de Empleo. A la hora de informar estos datos, como ha explicado Elena, tenemos dos formatos de acceso. Uno que es el registro individualmente y otro a través de una plantilla de Excel donde se puede cargar toda la información de una vez. A su vez, en cada tipología de datos se extrae un pequeño informe donde se puede ver la información que ha suministrado la entidad. Si vamos al Centro Especial de Empleo, lo que veríamos en la primera pantalla es para todos los trimestres los que tiene obligatoriedad de informar datos, pues cuál es el estado ahora mismo de los datos que han enviado. ¿Por qué? Porque podéis estar continuamente rellenando información y no sabéis cuántas contrataciones tenéis ya informadas y cuáles no. Aquí hace un pequeño resumen sobre el número de registros que ya ha enviado la entidad, el número total, aquellos que han sido aceptados ya por fundación, es decir, que los técnicos han validado la información y ven que es correcto y no es necesario ampliar el detalle, aquellos que son rechazados por los distintos criterios, puede ser por duplicidad de la información, por falta de rigor del dato, o aquellos que serían no aceptados que la entidad puede llegar y modificar en un momento. Si vamos, por ejemplo, al detalle de lo que sería la información de un trimestre, aquí lo que veríamos sería ya un análisis más a nivel personal de toda la información. Como en este caso no tenemos ningún registro introducido, lo que vamos a hacer es crear un nuevo registro. En el alta del registro, lo que veríamos serían todos los datos que tiene que suministrar la entidad, el nombre del usuario, y el apellido, el DNI asociado al mismo. Como vemos, ya tenemos tipologías de datos diferentes en la pantalla y se identifican claramente. Aquellos que están marcados con asterisco son datos que son obligatorios a cumplimentar, si no, no te va a dejar entrar en el sistema, y aquellos datos que no tienen el asterisco son necesarios, aunque no son obligatorios en el primer inicio de entrada de información. Pondremos la fecha de contratación desde se ha producido el trabajador, y la fecha de nacimiento asociada al mismo. También hay una serie de datos que, como ha explicado Elena, vienen relacionados con todos los tipos de información que estáis rellenando actualmente a través de los cuadros, que es el tipo de discapacidad. Seleccionamos uno de los valores permitidos. Tendríamos que, en este caso, ya introducir el porcentaje de discapacidad y el resto de datos, el género, el centro, la comunidad autónoma y la provincia asociada al centro ocupacional donde se ha producido esta intermediación laboral, el tipo de contrato y lo que ya sería también lo que sería la unidad del contrato asociada, la tipología de jornada, la categoría profesional. Dentro de todos estos valores, si vamos viendo los desplegables, son los mismos que aparecen en los cuadros que tenéis actualmente en la información. Y el intervalo salarial asociado a esta contratación. Porque si le damos a crear un registro, la pantalla siempre se va a producir la misma situación. Los mensajes de arriba son las incidencias que se han producido en el acta. Por ejemplo, aquí teníamos que introducir la unidad de medida del contrato porque hemos dicho que es temporal. Y la duración asociada al mismo. Estos serían los datos mínimos que en la hora de introducir el dato manualmente no vais solicitando. Si damos a crear el registro, automáticamente se incorpora al sistema y a partir de aquí se produce el proceso de validación que hemos dicho por parte de los técnicos de Fundación 11. Si nos vamos ahora a lo que sería el resumen para el trimestre, que tenemos introducido un registro que dice que ha sido enviado y ya el sistema, cuando ya sea validado por los técnicos de Fundación, pues se marcará como aceptado, rechazado o no aceptado, en función del estado o del
del rigor del dato que haya asociado. Esto habría que ir introduciéndolo en la información en el registro al registro. Ante esta situación, viendo que puede ser un volumen de datos muy alto y las entidades muchas veces tienen ya unos sistemas donde tienen controlada la información, lo que se ha planteado es generar una carga a través de una plantilla. En esta plantilla Excel, como hemos visto, hay una cantidad de información amplia, no todos los valores podrían ser contrastables. Por ejemplo, el tipo de discapacidad y unos valores permitidos. Entonces, en esa plantilla, la entidad tiene que introducir uno de los valores que estén permitidos, si no, el sistema rechazaría la información. Por eso se ha generado una plantilla o una Excel donde la entidad se puede descargar lo que sería para cada uno de los desplegables todos los valores permitidos asociados a cada uno de los elementos. ¿Esto para qué? Para dos cosas. Para que si tiene un sistema en el que tiene, por ejemplo, el catálogo de personas que tiene con todas las variables asociadas, por ejemplo, introducimos en una que es el género, uno puede ser hombre, mujer, varón, etcétera, puede poner nombres diferentes. Entonces, lo que se ha hecho es utilizar siempre una codificación. ¿Para qué? Para que en ese sistema de extracción que tengáis, pues hagáis la correspondencia de si vosotros lo llamáis, por ejemplo, hombre, lo que hay que utilizar sería, para introducir en la herramienta, el código asociado, que es en este caso el H. Si vosotros tenéis otro, es hacer una correspondencia o un macheo de información para que los datos tengan toda la información que realmente es requerida por el sistema. Esto sería para cada una de las tipologías de información. Para cada uno de los valores que tienen asociado un valor predeterminado. Estamos hablando de género, tipo de discapacidad, tipo de contrato, la unidad de medida del contrato, la duración del contrato, el tipo de jornada, la categoría profesional, el intervalo salarial, nivel de estudios, el catálogo de provincias, que tendríamos asociado lo que sería para cada uno de los valores a las provincias que se describen. También tendríamos lo que sería el nivel de estudio, en el que, en este caso, por ejemplo, como hemos visto, no aplicaría a centros especiales de empleo, pero sí aplica lo que ha dicho mi compañera Elena, que es a la información de los centros, los SIF. También los tipos de empresa y si es afiliado o no. A la misma vez que se ha generado lo que sería esta plantilla con los valores permitidos, se ha generado una plantilla en la que, por cada tipología de datos, la entidad tiene que indicar cómo se va o cuál es el orden de todos los campos asociados. Es decir, hemos visto que estamos hablando de 7, 8 o 9 campos en función de la tipología de datos. Es decir, al final es indicar en la cabecera de las columnas cuál es el nombre del valor de la columna correspondiente al valor asociado. Habría que rellenar una plantilla con esta tipología en la que vendría el orden de los campos, que es importante, y el nombre. Luego vamos a hacer una prueba de intentar cargar una incorrecta y vamos viendo que todo esto está controlado por el sistema para evitar la inconsistencia de la información. Entraríamos con todos los datos que han sido solicitados: el número de trabajador, el NIE, el género, fecha de nacimiento, tipo de discapacidad, si es afiliado a 11 o no, etcétera, etcétera. Una vez completada esta herramienta, esta plantilla, vamos a decir, la entidad ya lo que iría sería a cargar la información. Es decir, al final el proceso es descargo la plantilla, la relleno con sistemas manuales, si no disponen de un sistema automático para generar esta plantilla, relleno todos los datos, registro a registro de todo lo que quiero informar. Vamos a ver un ejemplo de una rellena. Para centros especiales de empleo, en lo que veríamos todo, es decir, en este caso una plantilla con 4 registros, en la que se va introduciendo toda la información asociada: el nombre, un DNI, el género. Como hemos dicho anteriormente, los valores asociados tienen que estar dentro de los valores permitidos, dentro de la plantilla donde se indica cuál es el conjunto de valores que se pueden introducir, fecha de nacimiento, tipo de discapacidad, etcétera, etcétera, toda la información. Una vez ya seleccionada esta información,
iríamos a la plantilla, seleccionaríamos para qué dato queremos o cuándo queremos introducir ese dato. Por ejemplo, ponemos segundo trimestre de 2013 y decimos que vamos a seleccionar para la plantilla del Centro Especial de Empleo. Iríamos a nuestro ordenador, buscaríamos la Excel que hemos generado y daríamos, primero lo que hace es una validación, la herramienta, de la calidad del dato. Entonces lo que hemos dicho es que solo se va a permitir introducir en el sistema cuando todos los datos sean correctos. Va a haber una serie de validaciones previas, por ejemplo, en el caso que nos ocupa hemos metido 4 registros, de los cuales nos dice que 3 son correctos y 1 incorrecto. En este caso la herramienta todavía no se ha incorporado al sistema. Vamos a ver, por ejemplo, si vamos a ir detalle a detalle de cada uno de los registros, este dice que no es válido y no explica el motivo. Por ejemplo, uno de los criterios es que a la hora de informar, la fecha de alta de la contratación tiene que estar en el mismo año que se quiere hacer reportar la información. En este caso no es correcto, no nos deja pasar. Ante esto, ¿qué habría que hacer? Pues las opciones que hay es volver de nuevo al inicio. Primero iríamos a la plantilla que queremos cargar, modificamos la información que sería incorrecta, y una vez modificada ya iríamos de nuevo al formulario para cargar los datos. Hacemos lo mismo, cargamos para el Centro Especial de Empleo, le damos a volver al sistema de validación y en este momento ya los datos son todos correctos. Podríamos ver el detalle de todo lo que se ha querido incorporar, por si quieres ver una comprobación de que realmente lo que se está incorporando es lo que se había informado en la Excel, y nos aparece un nuevo botón, que es cargar datos. Cuando ya le demos cargar datos, es en el momento que realmente ya los datos sí están incorporados en el sistema. Mientras tanto, los datos es información volátil en la que vosotros podéis ir modificándola hasta completar toda la información. Si le damos a cargar datos, nos avisa de que queremos realizar la carga, nos dice que ya se ha hecho todo correctamente y ya se ha incorporado al sistema. Ahora ya si vamos a los datos asociados, en este caso al Centro Especial de Empleo, que hemos querido introducir en el segundo trimestre, vemos que ya tenemos 5 registros introducimos. Podemos hacer una localización de estos registros y ver el detalle de toda la información que hemos ido asociando. Como este registro todavía está enviado y no ha sido validado ni modificado por los técnicos de fundación, estos registros están habilitados para su modificación hasta que el registro ya sea aceptado o rechazado. En ese momento, los registros ya no se pueden realizar una modificación de los datos. Una vez que ya ha sido validado y comprobado por el técnico de que todo es correcto, los registros no se pueden llegar a modificar. Este sería lo que es el sistema de introducción de toda la información por los dos formatos: registro a registro o a través de una incorporación masiva de los datos. ¿Qué utilidad se ha proporcionado también a la entidad para tener un seguimiento o ver o también seguir un sistema de almacén de toda la información? Es generar un informe en el que puede seleccionar por unos criterios establecidos, por ejemplo, entre dos intervalos de tiempo, y saque un informe que es una Excel con toda la información que tiene actualmente cargada en el sistema en el formato Excel. Con esto, ¿qué facilidad se tiene? Si no hay un sistema por detrás donde ellos tengan soportado toda la información, le puede servir. Con la Excel se exportan todos los datos que son con la misma información que se ha introducido y pueden llegar a hacer estadísticas jugando con Excel y con las distintas variables que nos proporciona, de ordenación de columnas, de hacer resúmenes, etcétera, etcétera, de toda la información. Y este es el sistema para lo que sería el Centro Especial de Empleo. ¿Alguna pregunta o cuestión? Pues pasaríamos a lo que sería a otro tipo de información que se puede reportar de los 4 que hemos hablado, que sería la intermediación laboral. Al final el sistema es igual en cada uno de los variables o tipos de datos que se pueden introducir, con la variación que es la cantidad de datos que se proporciona en cada
tipologías de datos dependen de la información asociada, igual que tenemos actualmente en los cuadros de resumen. ¿Cuál sería la primera pantalla que tendríamos? Sería para las determinaciones laborales. ¿Cuál es el estado actualmente de la información que está o ha reportado ya o está reportando la entidad a la fundación? En este caso vemos que se han introducido en el primer trimestre de 2012 ya hay una serie de datos enviados, hay datos que ya están aceptados y otros datos que están rechazados. Si vamos a ver el detalle... Perdón un momentito. Por si acaso a alguien no le ha quedado claro, porque claro, que yo creo que no lo hemos explicado, cuando hablamos de este estado de los datos, lo que queremos decir es que enviados simplemente es que se han aportado esta información al sistema, pero que aún no ha sido revisada la información por los técnicos que correspondan. Aunque el sistema sí que habrá hecho unas validaciones previas, como habéis visto, sobre datos obligatorios, formato y demás, no han sido analizados por los técnicos. Mientras tanto, están en formato de enviado. Esto a priori no le afecta a la entidad en absoluto, es decir, la entidad ha reportado su información con independencia del momento en el que nosotros validemos o analicemos esos datos. Aceptado, como su propio nombre indica, es que el dato es perfecto, no tiene ningún inconveniente y si son 3 inserciones aceptadas, pues son los 3 datos han sido aprovechados un poco para aumentar el número de inserciones a las que podemos decir que estamos contribuyendo, ¿vale? Cuando decimos rechazados, quiere decir que se ha verificado que este dato estaba duplicado con algún dato anterior que se haya reportado en otro momento o incluso en el mismo momento, ¿vale? Si por algún motivo el sistema no lo hubiera identificado, que en general con las reglas de validación que tiene el sistema no lo afectaría ya de entrada, pero si nosotros después hiciésemos un análisis y llegásemos a la conclusión de que este dato está duplicado con otro, sería un dato rechazado. Rechazado en el sentido de este dato no sirve porque no podemos duplicarle, ¿no? Y no aceptado generalmente va a tener que ver con la calidad del dato. Es decir, si un dato no tiene suficientes características informadas como para tener una buena calidad del dato, lo normal es que lo coloquemos en no aceptado para que la propia entidad pueda rectificar allí donde no ha aportado la información que le falta y poder modificarlo y volver a incorporarlo al sistema, ¿vale? Estas son estas tipologías de datos. Sí, si continuamos y vemos, accedemos al detalle de la información, pues igual que ha ocurrido en la Centro Especial de Empleo, tendríamos un detalle o una localización de todos los registros que se han aportado en ese trimestre. Y si vamos, por ejemplo, ahora vamos a ir a un detalle de un registro que ya ha sido aceptado por fundación, como vemos los datos están todos en modo consulta y no pueden ser modificados por la entidad. Aquí puede ir viendo la entidad en cada momento qué es lo que está informando y qué es lo que la fundación ha aceptado, rechazado, etcétera, sobre los datos. Como vemos, en este caso son todos unos datos muy parecidos a los que se han introducido inicialmente en Centro Especial de Empleo. En este caso, lo que se piden datos complementarios, como sería el tipo de empresa que ha hecho la contratación, el nombre de la empresa y el CIF asociado a la misma, así como el nivel de estudios asociado al trabajador. Esto sería en lo que llamamos lo que es carga individual de registro a registro. La otra opción que hay disponible es, igual que en Centro Especial de Empleo, sería la carga masiva de datos. Igual que ha ocurrido anteriormente, tendríamos que ir a la zona de descarga de las plantillas, nos descargaríamos la plantilla, en este caso asociada a la intermediación laboral, en el que nos mostraría todos los datos que se tienen que informar en la misma plantilla. ¿Qué ocurre? Que para completar correctamente la información asociada, también hay unos valores asociados a cada uno de los desplegables que hemos hablado anteriormente, que tendríamos que irnos a la hoja, a la plantilla de valores permitidos, en los que nos mostraría esa correspondencia que al final es en todos los tipos de datos serían los mismos para los datos comunes. Es decir, el género es común a todas las tipologías de información, independientemente del tipo de datos. Una vez seleccionada la plantilla y cargada, como hemos dicho anteriormente, de forma manual o de forma automática a través de vuestro sistema
para poder hacer la extracción de esos datos, iríamos a la parte de incorporación de la información. Pues seleccionamos el trimestre, el tipo de datos que queremos cargar, y le diríamos otra vez precargar datos, que hemos dicho que lo que nos está informando es que nos avisa de que se está intentando realizar la incorporación del dato, pero no se incorpora totalmente hasta que no se le dé a la opción de cargar. En este caso nos dice que los cuadros de registros que se están introduciendo son correctos. Podríamos ir a ver el detalle de estos registros, el nombre, el CIF, la fecha de contratación, etcétera, toda la información que está ahí asociada. Como veis, también en este caso, si no hay error, también se hemos empezado a hacer homogeneización de información, aparece en un color verde, y si hubiese error aparece en un color rojo. Aunque también está asociado lo que sería por detrás, por cuestiones de accesibilidad, correctamente marcado la información para que en esta tabla una persona pueda saber si distinguir el color, cuáles son los datos erróneos o cuáles son los datos no erróneos aportados al criterio. Una vez hecha la revisión de los datos y si la entidad ve que todos los datos son correctos, ya se procedería al proceso de incorporación de datos al sistema. Una vez incorporados los datos, iríamos a la pantalla de selección de los datos incorporados y podríamos ver lo que sería el detalle de los registros que se han ido incorporando. Igual que en el sistema anterior, una vez seleccionado e incorporados estos datos, hay una forma de exportar la información para que vosotros podáis tener lo que sería el detalle de todos los registros que se han incorporado. A partir de unos criterios establecidos de búsqueda se pueden localizar todos los registros incorporados. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que es una entidad que tiene una gran cantidad de información enviada en el que nos informa de cuál es el periodo donde se han ido reportando los datos, el estado asociado en función de del proceso de validación que realiza la Fundación y registro a registro todos los datos aportados. Y este sería lo que es el proceso de los tipos de datos de intermediación laboral. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, muchos usuarios de servicios de intermediación están en distintas entidades. El sistema, para no duplicar, entiendo que claro, cuando se emite un DNI, pues ya aparece como que, por ejemplo, esa persona está en esa entidad. ¿El sistema discrimina entre las fechas de alta, baja? ¿Se puede dar la situación de que una persona parezca que está con un contrato indefinido, pero se ha despedido al mes, y que hay otra entidad que hay un contrato de trabajo, puede tener problemas para dar de alta y existe algún teléfono o alguna cosa para que se pueda de alguna manera? Sí, vamos a ver. Ahí, como ha explicado nuestra compañera Elena, sí, ahí, bueno, te voy contestando poco a poco las cuestiones. En la herramienta hay una página que es contacto, hay un teléfono de contacto y un correo electrónico al que escribir. Es decir, por cualquier duda, cualquier cuestión. Eso es para resolver cualquier incidencia, cualquier problema, que también están los técnicos asociados a cada entidad, que son conocidos, pero los que podéis poner en contacto al final son los que van a resolver las dudas asociadas a la herramienta o a qué incorporar. Respecto a la validación que estabas comentando, las entidades son independientes, es decir, cada entidad solo ve el dato en función del expediente en el que ha sido aprobado. Y si es una confederación que tiene varias entidades, cada entidad es independiente. Y este proceso de validación que estamos hablando es asociado a la propia entidad. Es decir, que si una persona ha sido contratada en indefinido con una fecha de alta, lo que el sistema va a verificar que la misma entidad no intente reportar para la misma fecha de alta. Para evitar que ese es un criterio de duplicidad. Luego habrá otro criterio de contabilización, que es para temas estadísticos, pero no comentaba, para el informe social, que llevará a otro criterio. Pero una persona que ha sido tan indefinido ha sido despedida y al mes siguiente se ha sido contratada en la misma entidad, en otro SIL o en el mismo SIL, no hay ningún problema que se vuelva a volver a introducir el dato. Pero entonces sí que, o sea, si solamente por entidades, entiendo que sí podría estar la misma persona, a lo mejor dada de alta por mi entidad y por tu entidad con el mismo contrato.
Sí, pero hay que darte cuenta que para que esto está hecho con nivel de confidencialidad muy alto. Entonces, el sistema no te va a discriminar ese tipo de información. Eso es otra información a la hora de cuantitativamente o cualificar la información para hacer los reportes, identificar ese tipo de cosas. Pero la herramienta, como esto es, cada entidad solo ve lo suyo, de todas maneras, no va a haber ningún... ¿Quién habías hecho una confusión? Sí. De todas formas, la última valoración de la información y el último análisis lo hace un técnico. Quiero decir, la herramienta informática verifica hasta dónde llega, pero no se aceptan automáticamente los datos. Para eso está la última verificación técnica, que sí que puede realizar este tipo de consulta que tú planteas. Pero es decir, la respuesta es sí puedes incorporar el dato y no hay ningún problema en esa incorporación. Sí que es verdad que a priori, porque si no he entendido mal, lo que planteabas era que un mismo contrato se computase por parte de dos entidades diferentes. No, yo entendía que no se podía. Veo que ahora podría ser. Hombre, es que ya de entrada es bastante hipotético. O sea, quiero decir... A veces las entidades están como relacionadas, están en la misma bolsa, el usuario es fiel a las dos bolsas, o sea que eso puede pasar. Eso podría pasar. Puede pasar incluso entidades que van a las mismas... Puede pasar, deber no debería pasar. No debería, pero eso... Por el hecho de que habrá realizado la intermediación una entidad en concreto, no la otra. O sea, quiero decir, la intermediación la hace una entidad, ¿no? Quiero decir con esto que por el mero hecho de que a lo mejor este usuario esté en la bolsa de varias, que esto sí que se da, el hecho de que informe a otra entidad he encontrado trabajo porque me la ha buscado otra entidad, no debería dar pie al que no ha hecho la intermediación a computarse esa creación de empleo, ¿vale? ¿Se da? Se da. Es posible, ¿no?, que se dé en el funcionamiento habitual. Mal ha de ser que además estas dos entidades hayan sido beneficiarias de una ayuda para las mismas finalidades nuestras. O sea, ya le añade un poco complejidad y le hace ser un poco más hipotético el caso. Si aún así sucediese, sí que es verdad que aparte de los sistemas de validación que tiene la herramienta, los técnicos hacemos un análisis de los datos porque tenemos una visión global de todo lo que se nos plantea y lo más seguro es que lo detectaríamos. O sea, pero hombre, ya de entrada contamos con que estos son casos que aunque pudieran darse, no va a ser lo normal que se dé, ¿no? Porque tienen que reunirse como varias características, ¿no?, como varias condiciones que ya de entrada es difícil que se den todas estas condiciones simultáneamente. Pero verificaciones por DNI nosotros sí podemos hacer, ¿vale? Dentro de nuestro propio sistema sí podríamos hacer. Lo que Juan Antonio quería trasladar es que una entidad que está reportando datos no puede saber ni puede conocer los datos que reporta a otra, ¿vale? Porque entonces, claro, en ese caso tú vas a desconocer si la entidad de al lado a la que ya sabías que esta persona también estaba en la bolsa de empleo lo ha reportado o no. Esto entre entidades no lo van a conocer porque los datos son confidenciales y en todo caso nosotros sí vemos los de todos, pero vosotros no podéis ver los de otras entidades. Más que nada también porque podría ser la situación de que una entidad dé de alta a un usuario, ya está ese DNI y luego otra entidad trabaje también con su usuario, consiga otro contrato diferente y el sistema no te permita validarlo por el tipo que digo. Claro, nosotros, este desarrollo informático previo, después desemboca en nuestro sistema SAP, ¿vale? En el sistema SAP tenemos otra serie de validaciones adicionales a estas. Estas son como de entrada, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En el sistema SAP sí que estamos viendo, de hecho creo recordar, Marisa, que se estaba haciendo la posibilidad de que te alerta sobre posibles duplicidades, ¿vale? A los técnicos nos alerta sobre posibles duplicidades. Y la coincidencia de DNIs es uno de los motivos por los que nos saltaría la alerta a los técnicos. Esta persona no está duplicada, entonces ya nosotros entraríamos a ver si realmente es una duplicidad o no, porque pudiera ser incluso la misma persona, pero que resulta que son inserciones distintas, que se han realizado en diferentes momentos o en diferentes empresas, o con jornadas parciales y en el mismo momento puede haber tenido dos inserciones, porque una por la mañana y otra por la tarde, ¿no? Ya eso forma un poco más parte del análisis que harán los técnicos. Por eso las validaciones previas, y la única validación que hace al respecto es que la misma entidad, para la misma fecha de alta, no puede introducir al mismo usuario, por lógica. A partir de ello, el tema de validaciones manuales por parte de los técnicos para la aceptación, ¿no?, del registro, pero el registro se incorpora al sistema sin ningún... Si luego con posterioridad a nivel técnico vemos que se da esta circunstancia, será uno de los motivos por los que en el estado de datos que habéis visto antes aparecerá como rechazado.
Si pasamos ya al tercer tipología de información que se está tratando, estamos hablando de las plazas ocupacionales y el sistema, igual que en los anteriores, tenemos los tres tipologías de pantallas: la entrada manual de información, la carga masiva y un informe asociado a toda la información introducida en formato Excel. Si pasamos a la entrada manual de los datos, pues veríamos para una entidad y para todos los centros ocupacionales en los que se haya dado de alta o se le haya abierto un expediente a la entidad. En este caso, pues veríamos el resumen por periodo del estado de los registros que ha metido dentro del sistema. Accediendo al detalle, aquí ya vemos una pequeña diferencia, que es por cada uno de los centros ocupacionales. En este caso la entidad solo tiene un centro ocupacional. El detalle de información, ¿por qué? Porque puede haber entidades que pueden tener más de un centro ocupacional y no saber en qué estos registros a cuál de ellos pertenece. Si accediendo al detalle de la información para un trimestre, para un centro ocupacional, pues accederíamos a la información de todos los registros ya individuales con la información que se ha enviado. Si vamos viendo, en este caso, al detalle de la información, comprobaréis que serían los mismos datos que actualmente se están solicitando a través de los ficheros Excel que informáis, excepto con el dato importante, que es un criterio de validación, como también ha comentado el compañero, que por eso es importante tener el DNI, porque sirve mucho para ver la verificación de la información y a ser un dato identificativo único y solo utilizado luego para fines estadísticos de estos datos. En este caso, como vemos, la información suministrada, y como sabéis, el centro ocupacional es mucho menor porque no se pide, en este caso no hay contrato asociado ni tampoco nivel de estudio a los datos de la persona que se está incorporando a un centro ocupacional o usuario asociado. Una vez visto lo que sería la entrada de datos manual, pues lo que sería la parte de descarga de información masiva, pues tenemos las mismas opciones que anteriormente. Sería descargarse la plantilla, con el detalle de las columnas que deben incorporarse al sistema, y por otro lado tendríamos la Excel de los valores permitidos, donde nos indica cuáles son para cada una de las columnas, cuál es el detalle. También existe en el manual una parte importante del manual donde explica cómo cumplimentar correctamente esta información para ayudar a las entidades a una primera inicialización. Una vez que ya se familiaricen con el sistema, creemos que va a ser muy rápido lo que sería incorporar los datos, y sobre todo que les puede servir como una pequeña base de datos o un pequeño sistema para tener controlada toda la información. Pues el paso sería descargarse la plantilla y ya iríamos a la opción de carga masiva. Seleccionamos el trimestre en que queremos incorporar los datos. En este caso estamos hablando de centro ocupacional, y la diferencia anterior, que ahora ya tenemos que tener seleccionado contra qué centro ocupacional queremos hacer la carga de información. Seleccionamos centro ocupacional. Y procedemos a la precarga o prevalidación de los datos dentro del sistema para ver si están correctos o no. En este caso, también los datos que queremos incorporar, todos los criterios previos de validación que hace el sistema de comprobación de datos están introducidos correctamente, y si vamos al detalle de un registro, pues vemos toda la información que ha aportado la entidad. Una vez revisados todos los datos, se procedería a la carga de la información en el sistema. Una vez cargados estos datos, procederíamos a ver el detalle de los registros que se han ido enviando, viendo el detalle de cada uno de los registros. Una vez visto la que sería la carga de información a partir de los sistemas de entrada de datos de los dos, que serían la carga individual registro a registro, la carga masiva de todos los registros, procederíamos a la carga o al ver de los registros que ha enviado la entidad, seleccionando por varios criterios para poder filtrar la cantidad de datos que dispone, y nos procedería a generar una Excel con
todos los registros que ha enviado la entidad. En este caso vemos que la entidad tiene un registro en el que nos viene agrupado o clasificada la información por cada uno de los criterios de entrada, y en este caso también asociaríamos lo que sería el nombre del centro ocupacional que se está trabajando. De esta forma tenemos un informe en el que contiene toda la información para todos los centros ocupacionales que tienen una entidad. Este sería la entrada o lo que sería el conjunto de datos de centros ocupacionales. ¿Alguna pregunta? Sí. En el caso de que un usuario esté un trimestre en un centro, se dé de baja y en el periodo de reporte o en el siguiente año vuelva a estar de alta, ¿se validaría el dato del mismo DNI con 2 fechas de alta? Sí, no hay ningún problema. Es decir, lo que hemos dicho, es decir, un usuario, siempre que tenga la fecha de alta sea diferente, se puede introducir. Otra cosa es que luego se contabilice o no en función de los criterios que hay establecidos de contabilización de los recursos. Aquí cumpliría los criterios de validación de este portal. Al pasar a SAP y el análisis de los técnicos y comprobar que esta persona ya fue un alta en fechas anteriores, entrará un criterio lógico de análisis. Con carácter general de inicio, lo que tenemos establecido a día de hoy, que puede ser modificable en función de la propia lógica, ¿no? O de la situación de este usuario, es que en el mismo año, aunque tenga 3 altas, no serán 3 plazas, ¿vale? No será una única plaza, porque podemos entender que esta persona ha sido un alta de plaza ocupacional, se ha marchado por el motivo que sea, no por una experiencia laboral, o no por un tema de salud o lo que fuera, y vuelve 5 meses después, y esto no es una nueva plaza, ¿vale? Transcurrido un año, a priori sí sería una nueva plaza, ¿vale? En principio, puede que más adelante veamos que hay otro criterio más lógico y cometemos otro criterio. En este caso aquí entraría el dato, ¿vale? Pero al hacer el análisis en SAP lo marcaríamos nosotros como rechazado, y al cabo del tiempo, tú, si quieres consultar los datos de tu entidad, entrarás aquí en el portal con tu contraseña y verás que está rechazado. Y además te dirá por qué, al ver los motivos. O sea, se contabilizaría a la persona. Eso es, contabilizar una vez a la persona. Y pasamos a lo que sería el cuarto tipo de información que está reportando, que serían los datos de formación. En los datos de formación pues tenemos las dos posibilidades: la carga individual de registro a registro o la carga masiva de información de datos. Si vamos a la parte de carga individual de registro, veríamos por cada trimestre, en este caso ya estamos hablando de alumnos. Es decir, el número de cursos que ha impartido la entidad o que la entidad ha reportado, y todos los alumnos, la información de los alumnos que ha ido reportando. Si accedemos al detalle de un trimestre, el sistema ya cambia con respecto a la situación anterior. Ahora lo que hay que hacer primero es dar de alta los cursos y luego asociar a los alumnos a los cursos. Entonces ya se va a crear un nuevo curso, indicando el nombre del curso y las horas asociadas al mismo. Una vez creado correctamente, en el detalle de un trimestre ya nos van apareciendo todos los cursos que nos hemos ido dando de alta, y a partir de este momento ya se le puede asociar los alumnos a los cursos. Si vamos al detalle de un curso en concreto, pues procederíamos a rellenar toda la información del alumno. Que en este caso tenemos el nombre y apellido del alumno, el DNI, el género, la fecha de nacimiento, el tipo de discapacidad y el curso y la comunidad autónoma de donde se realiza el curso. Como vemos, el sistema hace una serie de validaciones previas a la carga o unos requisitos mínimos antes de poder incorporar. Por ejemplo, el DNI es incorrecto que se ha ido introduciendo, y nos marcaría también en color diferente cuáles serían los campos que se han ido cumplimentando incorrectamente. Todas estas variaciones que he ido diciendo en sitios diferentes, aplica todo el sistema, trabaja de la misma forma. Arriba tendríamos la pantalla donde nos indica los campos que se producen el error o la validación
del dato, y abajo nos muestra en color diferente todos los que tienen un dato incorrecto. Rellenamos correctamente la información asociada y procedemos a la carga de los datos. Una vez ya realizado la carga, pues procederíamos a ver al detalle ya, en este caso del curso asociado, de toda la información que se ha ido cargando. Otra posibilidad que ofrece el sistema es cargar toda la información a través de las plantillas de carga de información de formación. El proceso sería igual que lo anterior, de descarga de la plantilla. Una vez descargada la plantilla, se procedería a lo que sería a rellenar uno por uno todos los datos de los alumnos. En este caso, uno de los datos que se solicita es el curso, el nombre del curso y las horas, para que automáticamente el sistema va vinculando a los cursos que se introduzcan masivamente la información. Para evitar la carga de un curso una vez, otro curso otra vez, se puede cargar todo en una única vez toda la información de un trimestre social. Rellenaríamos lo que sería la Excel y procederíamos a la carga de la información. Seleccionamos la plantilla y procederíamos el sistema a realizar una validación previa de todos los datos que se han ido introduciendo. En este caso vemos que son correctos. Nos mostraría los datos del alumno y del curso asociado en este caso, y ya sí estaría disponible el proceso de cargar directamente toda la información. Una vez cargada en el sistema, iríamos al detalle de los cursos del trimestre asociado y de los cursos asociados a ese trimestre, y veríamos el detalle de todos los alumnos y el estado de validación de la información respecto a los criterios que establecidos por los técnicos de fundación, respecto a la calidad del dato y a la duplicidad del mismo. En este caso, en formación, se han definido a la hora de obtener los datos dos tipos de informes. Uno que llamamos seguimiento de información, que son magnitudes asociadas a los datos. Es decir, no tendríamos un registro individual, sino tenemos contabilizados una serie de criterios que han sido los criterios establecidos en la carga de la información para cada uno de los cursos, cuántas personas y con qué criterios tienen establecidos, por tipo de discapacidad, de los valores permitidos, por género y por la clasificación de la edad. La edad, la forma de utilizar el sistema es la fecha en la que realizó el curso respecto a la fecha de nacimiento del alumno. Y el otro informe que tendríamos asociado sería un detalle de alumno en donde viene toda la información del alumno y el curso en el que está asociado. Y vemos también el trimestre en el que tenemos la información y el estado de validación asociado a la. Y este es el funcionamiento de todo el sistema. Como vemos, entendemos que es una forma fácil e intuitiva en la que hay para cada tipología de información tres pantallas importantes. Una carga individual de información, carga masiva y un informe asociado que se puede utilizar para trasladar a otros sistemas, etcétera, toda la información que se ha ido reportando en el sistema. ¿Alguna duda? ¿Se ha planteado la posibilidad de que este tipo de informes tengan una conexión a través de los DNIs con la inserción, la formación relacionada con la inserción? No sé si he entendido bien la consulta, O pero... sea, tú formas para insertar. Claro, lo que tienes pasa... datos de formación y tienes los cursos, cruzar, de forma que tú puedas ver que esa persona formada durante un periodo ha conseguido insertarse en un centro especial. Actualmente no está pensado este desarrollo, pero por un motivo lógico. Toda la información que se incorpora en el sistema
es fruto de haber recibido una financiación para esa actividad, ¿vale? De manera que en la parte de formación para el empleo, aunque esa entidad haya hecho en ese año 10 actuaciones, a nosotros tendrá que reportarnos sobre el curso, a lo mejor le hemos financiado uno, exclusivamente sobre el curso para el que ha recibido financiación de la Fundación 11, que será el curso que tenga que quedar de alta, no tiene que dar de alta al resto, porque no hemos contribuido, ¿no?, a la impartición del resto de los cursos con los que no hemos colaborado económicamente, ¿no? Entonces, eso por un lado, para una entidad. En el caso de las intermediaciones laborales sucede lo mismo. La información que se tiene que reportar aquí tiene que ver con subvenciones que se hayan recibido para el desarrollo de estos servicios de intermediación laboral. Entonces, hasta ahora nuestra experiencia nos dice que no es usual que una misma entidad haya recibido financiación simultáneamente para formación para el empleo y para intermediación laboral. Entonces, si no he entendido mal, Adriana, lo que tú planteas, ¿sería necesario que la misma entidad hubiese recibido financiación tanto para la formación? O no, porque un año puede recibir para un proyecto y otro año para otro. Entonces, en un momento dado tú puedes tener el seguimiento de ese alumno que inicialmente se forma y que tiene un recorrido laboral. A eso me refería, pero... Sí, Adriana, perdona, lo que planteas es muy interesante. Realmente, o sea, eso a nosotros un poco lo que nos puede servir después es para analizar y cruzar datos de diferentes programas, ¿no? Al tener identificadas perfectamente las personas, pues como bien dice Elena, entonces será raro que un beneficiario concreto es en el mismo periodo, ¿no?, en el que estamos grabando los datos venga por un lado, podría ser, ¿no?, pero a lo mejor de diferentes periodos, ¿no?, lo que tú dices, en un año ha realizado una formación y el año que viene, siendo usuario de un servicio de intermediación laboral, se ha integrado laboralmente. Eso a nosotros lo que nos exige es, después dentro de lo que es el propio sistema SAP, hacer un cruce de información, ¿no?, de los beneficiarios de un proyecto con los beneficiarios de otro de la misma entidad, ¿no? O sea, eso es una información que puede ser resultar muy valiosa, sobre todo de cara un poco a la consistencia de las acciones que desarrolla una entidad concreta a la hora de evaluar un poco la calidad de los proyectos que se presentan. Eso es un criterio también la propia entidad, como se puede exportar la información. Puede hacer diferente, ella misma puede hacer ese cruce. Digo, de su análisis interno propio. Otra cosa es ya la fundación, que puede ser una evolución, verla por cada uno de los programas, el cruce de información y la calidad y cómo se va repercutiendo en una persona que está formada, cómo se viene contratando con las distintas empresas. Claro. Eso la verdad que es súper interesante, que a lo mejor a futuro o a medio plazo puede ser una evolución, ¿no?, de este sistema que arrancaba. Una vez que tengamos 2 años de carga de datos, ya te permite. Yo entiendo que a mí en la entidad yo puedo utilizar para la carga masiva todos mis Excel, es decir, ordéname por DNIs y mira lo que tengo dobles y ver que... pero si me lo hacéis. ¿Para qué voy a mentir? Por eso, lo primero, lo importante es, lo que comentaba en los inicios de la introducción, es de un reporte que hace tiempo se hacía manual, se ha pasado a una hoja de que se envía en correo, etcétera, ya se está generando un sistema y a partir de ahí es una evolución continua de la herramienta para tomar decisiones, que al final es muy importante. Tener los datos y poder tomar decisiones. Añadir simplemente un poco a colación de lo que venimos comentando, que para el caso de los centros ocupacionales, para el que os hemos contado, que si la entidad tiene más de un centro ocupacional, deberá seleccionar el centro ocupacional para el que va a introducir la información. Si tiene más de un centro ocupacional, tiene que haber recibido financiación para estos diferentes centros ocupacionales, porque volvemos a lo de antes, una entidad puede estar gestionando varios centros ocupacionales, pero a nosotros lo que nos va a interesar es que nos reportes la información relacionada con aquel o aquellos para los que hemos contribuido a su financiación. Lógicamente para el resto no podemos ni siquiera tramitar esos datos ni deberíamos disponer de ellos. Y entonces solamente estarán dados de alta, en su caso, los centros ocupacionales para los que se ha dado una subvención económica. Es decir, la información de la entidad en ese sentido será parcial porque siempre va a venir marcada, porque aquí la información que se va a reportar solamente va a tener que ver con resultados sociales de proyectos a los que hayamos contribuido económicamente.
Yo también quería, un poco como os adelantaba antes sobre el asunto de las plantillas de carga masiva, y por insistir un poco y que no sea, porque realmente es como un pequeño truco en el que a veces no caemos y nos puede dar pie a tener que hacer 4 intentos hasta que conseguimos introducir la información, que cuando decíamos que descargar las plantillas, esto es importante porque para que los datos se acepten en el sistema no solamente tienen que tener los formatos válidos, que habéis visto en una pestañita que estará ahí disponible sobre los valores permitidos, sino que los nombres de las columnas tienen que ser exactamente los de las plantillas. Es decir, si le quitas el asterisco o le quitas un espacio al nombre de la columna, no te va a admitir los datos. Entonces, casi es más práctico descargarte la plantilla y ahí pegar la información de los registros, ¿vale? Porque a veces si lo hacemos por nuestra cuenta se nos puede haber olvidado un asterisco, un espaciado, un no sé qué, incluso el nombre de la pestaña que contenga la información tiene que llamarse hoja 1, como en la plantilla. Entonces, esto que se explica en todas partes, en el manual, aquí, en todas partes, es importante, pero a veces estamos intentando cargar un archivo que ya tenemos y digo, pero si los datos están bien, sí, los datos están bien, pero resulta que el nombre de una columna no es exactamente el nombre que tiene que ser, o el orden de las columnas no es el mismo orden. Y eso sería una cuestión muy fácil de solventar y que nos puede dar quebraderos de cabeza. Tener en cuenta que casi es preferible descargar la plantilla y sobre esa plantilla esto permite con mucha facilidad el copia-pega, o sea, no. Sí, aunque el sistema va indicando en cada momento cuál es el error que se está produciendo. Si una columna no tiene el valor esperado, el nombre, pues te indica la columna X no tiene el nombre correspondiente y te dice cuál es el nombre que tendrías que ir colocando. Entendemos. Pues ante estas cuestiones que planteáis, entiendo que sobre todo un poco por trasladar también un mensaje de tranquilidad, ¿no? Sobre todo las primeras veces, ¿no? Que lo hagáis, que os den estos errores, una vez que estén subsanados, ya para la siguiente no se vuelven a producir, porque se trabaja sobre el formato ya subsanado de errores, ¿no? No nos habéis hablado de plazos de carga. Plazos de carga... He visto trimestres, he visto... Quiero decir, pero vais a marcar... esto forma parte del funcionamiento habitual de las resoluciones de las ayudas, que podemos hacer ahora un pequeño repaso, dependiendo de la tipología de proyecto. ¿Vale? Yo os cuento un poco con carácter general y aparte de las dudas que os surjan ahora, si tenéis dudas posteriores, os podéis poner en contacto con nosotros para solventarlas. En el caso de subvenciones a centros especiales de empleo y a centros ocupacionales, el periodo obligatorio de recorte de seguimiento de información social es de 3 años. Estos 3 años con carácter del inicio del reporte depende un poco de la característica del proyecto. Los proyectos los planteáis vosotros. Quiero decir que muchas veces lo que nos pasa es que se aprueba un proyecto para inversiones que tiene un plazo de ejecución, el que nos contáis, el que sea, que luego a lo mejor en la práctica resulta pues, que por motivos de la vida misma, pues resulta que pueden variar mínimamente estos plazos, porque a lo mejor cuando vosotros planteáis los proyectos, desde que los planteáis hasta que los ejecutáis, suceden cosas que muchas veces pasan, no tenéis el resto de financiación suficiente, quería comprar no sé qué equipamiento, pero ahora me he dado cuenta que es muchísimo mejor este otro modelo de demás. Entonces resulta que estos plazos de ejecución, aunque lo ideal sería que coincidieran con lo que se cuentan los proyectos cuando se presentan los proyectos, si hay pequeñas variaciones, nosotros en eso siempre somos flexibles y se admiten. Pero, en resumen, ¿qué sucede? Pues que si hemos financiado un proyecto de inversiones para un centro especial de empleo o un centro ocupacional y la ejecución se produce de tal periodo a tal periodo, lo normal es que se empiecen a reportar la información de seguimiento de información social desde que se empiezan a ejecutar las inversiones. ¿Vale? Depende de qué inversión estemos hablando, ¿no? Porque a veces que a lo mejor quizás un periodo largo de ir adquiriendo si son equipamientos o lo que sea. Entonces, en el momento en el que se empiezan a ejecutar las inversiones y se empieza a reportar, por lo tanto, la información social que corresponda, ya sea de plazas ocupacionales o sea de, en este caso, si es un centro especial de empleo, de trabajadores, pues a partir de ese momento, 3 años, trimestre a trimestre. Los trimestres que deben de seleccionarse para el reporte, esto se da por entendido, no son el trimestre en el que meto la información, son los trimestres que corresponden a las fechas de alta de los trabajadores o de los usuarios de los centros ocupacionales. ¿Vale? Es decir, que si yo ahora mismo, en el año 2013, resulta
que he hecho una justificación de un proyecto y empecé las inversiones las acometí hace 4 meses, yo empezaría a meter la información social desde ese momento. Luego, entonces no la metería al trimestre, sino al trimestre en el que corresponden las altas de los usuarios o de los trabajadores. Esto con carácter general para los centros especiales de empleo y para los centros ocupacionales. Sí que es verdad que excepcionalmente a veces se financian o se dan subvenciones para proyectos ya ejecutados. Porque a lo mejor las inversiones se hayan ejecutado el año anterior, ¿no? al momento en el que se nos presenta la solicitud. Y por los motivos que sea, se admite ese proyecto y se aprueba, ¿no? El reporte de la información social deberá de coincidir o empezar a coincidir en el inicio del primer trimestre que se reporta con el momento en el que se iniciaron esas inversiones. Es decir, que si las inversiones estaban ejecutadas desde el año anterior, lo suyo es que se empiece a reportar la información social de ese periodo, aunque sea del año anterior. Es decir, se metan los trimestres que correspondan del año anterior. El sistema lo permite, ¿no? Introducir fechas anteriores. Siempre que esté dentro del mismo. ¿Del mismo? No, en el mismo año ellos tendrán abiertos trimestres de años Tienen que anteriores. meterlo cada uno en su año correspondiente. Eso es, sí. Solo una matización, Adriana. En el caso de inversiones, por ejemplo, que sean para creación de puestos nuevos de trabajo o para nuevas plazas ocupacionales, es probable que las incorporaciones no se puedan producir hasta que no estén realizadas esas inversiones en su totalidad. Luego entonces lo suyo es que se empiece el reporte de la información social cuando ha terminado la ejecución de esas inversiones, porque si no, no va a tener valor la información social. Por eso digo un poco que lo estamos contando con carácter general, pero que cada proyecto específico tiene sus peculiaridades, que son las que nos describís en los proyectos, ¿vale? Luego cuando nosotros analizamos las justificaciones, cuando nos llegan, vemos todas estas peculiaridades de los proyectos para que realmente lo que se nos está aportando de información social es coherente con esta ejecución económica de los proyectos. ¿Vale? El caso de las intermediaciones laborales es un poco diferente, porque en las intermediaciones laborales, con carácter general, lo que se financia es el servicio de intermediación laboral en un periodo concreto, que normalmente es un año. ¿Vale? Entonces, aunque también se pide el reporte de manera trimestral, en la práctica, porque vosotros lo venís haciendo así y nosotros lo venimos aceptando también, es que al final nos mandéis este reporte de información social a la finalización de este periodo de ejecución. Es decir, que si hemos contribuido a la financiación del servicio de intermediación para el periodo de junio de tal año a junio de tal año, ¿qué suele suceder? Que cuando nos presentáis la justificación económica, que es cuando ha finalizado el servicio, es cuando nos aportáis la información social de todo ese año, ¿no? No hay inconveniente en hacerlo así. Lo único que tendréis que meter en cada trimestre, cuando lo metáis, aunque lo metáis en ese momento, tendréis que meter en cada trimestre las altas que correspondan a cada trimestre, seleccionando de esta manera el trimestre en el que queréis meter la información. O sea que lo recomendable es tramitarlo gradualmente según se van produciendo. Lo recomendable es irlo tramitando, lo recomendable es meterlo por trimestres. De no ser así, pues para el caso específico de las intermediaciones laborales, como vemos que por experiencia al final las justificaciones económicas lógicamente se hacen a la finalización del periodo y con carácter general venís haciendo las justificaciones sociales en lo que tiene que ver con las intermediaciones también en ese momento. Aunque lo ideal sería que se hiciera por trimestres, se admitiría, lo que quiero decir es que se admitiría también que se haga al final de este periodo. Lo único que vais a tener que ir metiendo en cada trimestre que corresponda los datos que corresponden a cada trimestre, ¿vale? Para la formación pasa un poco igual. En la formación, en los proyectos de formación para el empleo, lo que se financia generalmente suele ser un curso en concreto. A veces es más de un curso o a veces incluso son actuaciones varias dentro de la formación para el empleo. Con carácter general, lo normal es que sea un curso en concreto. Luego, entonces, aquí no aplica lo de los 3 años, lógicamente, porque no tiene sentido, y lo que aplica es que a la finalización de este curso se informe sobre los alumnos, ¿vale? Entonces, este reporte de información será al final de la impartición del curso, aunque lo suyo es que se hiciera trimestralmente, pero puede que un curso dure un año, dure 3 meses, depende del tipo de curso que hayamos financiado, o dure un mes, ¿vale? Entonces se metería en el trimestre en el que corresponda ese curso. Una cuestión, Adriana. Como sabéis, en los plazos que tenemos establecidos para justificar proyectos, en estos 2 casos de servicios de intermediación laboral o formación, que son proyectos
de actividades, no de inversión, como sería el caso de centros especiales de empleo o centros ocupacionales, tenemos establecido un plazo de 18 meses para lo que es la justificación del proyecto, ¿vale? Entonces, la justificación del proyecto en su totalidad, es decir, justificación económica y justificación del resultado social, con lo cual cargar, lo que tú decías, esa sistemática de cargar la información trimestralmente también contribuirá a que ese proyecto se pueda pagar en su totalidad antes, ¿no? Porque está cubierta todo el periodo de, o sea, toda la fase de justificación, ¿no? Tanto la parte económica como la parte social. ¿Alguna otra cuestión? En cualquier caso, esto iremos un poco aprendiendo juntos, porque es un sistema nuevo y bueno, pues siempre estaremos ahí al otro lado, ¿no? Para echaros una mano si lo necesitáis, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bastante intuitiva la herramienta. Sí, no sé, hay dos cosas, que una que se me ha Yo olvidado voy a la pantalla con el correo. del portal para que veas exactamente dónde está el manual. En el correo electrónico se indicará la dirección de acceso, que está aquí puesta. En el correo electrónico donde se envía el usuario y la clave, se va a enviar la dirección, la URL de acceso al sistema, que es un tema que se nos ha olvidado comentar. También comentar que por política de privacidad las contraseñas, pues si la tercera vez te equivocas, caduca, se bloquea el usuario, entonces hay que contactar con el administrador del sistema, a través del contacta, para que desbloquee ese usuario y vuelva a generar una contraseña que aquí nunca se va a saber la contraseña. Es decir, siempre va a ser un contacto del correo electrónico que automáticamente genera, tema por protección de datos. La información sobre las claves de acceso y demás, siempre en principio van a ir dirigidas por la información que tenemos en los expedientes, en los proyectos que presentáis. Estuvieran dirigidas al representante legal y al email que facilitéis en los proyectos que habéis presentado. Entonces, pues es importante que esté actualizada esa información para que llegue a su sitio. Y aquí, que es otra vez el portal, como ves arriba a la izquierda, en el punto de la izquierda, ahí tienes el manual de ayuda, que ahí pincharías y lo abres. No obstante, también, como decíamos al principio, pues si queréis trasladarlo a las entidades, os enviaremos la fecha a partir de la cual de esta forma el vídeo se puede consultar y va a estar grabada, bueno, pues si alguna de estas entidades quisiera seguirla. Este sería haremos los últimos retoques en el manual, porque aunque lo tenemos elaborado, queríamos esperar a esta jornada un poco por ver qué dudas surgían y ver si alguna de las cosas que vienen explicadas no se entienden al explicarlas o si hacéis alguna propuesta, pero bueno, en cuanto la página esté operativa ya estará colgada la última versión. Este sería lo que es el manual, donde se explica toda la información. Está agrupada por la tipología de información. Primero hablamos de lo que sería la carga manual de información, cómo sería la carga masiva y cuáles serían las salidas de informes. A cada uno le va a aplicar la parte correspondiente a su tipo de datos. Es decir, el manual es genérico y cada uno pues trae a la parte correspondiente a la información que esté suministrando o quiera tratar en su momento. Tenemos con este manual y con un tutorial que se va a hacer asociado a cada uno de las tipologías de datos, a tipo como en YouTube, donde vemos una persona que nos explica navegando sobre el sistema, pues igual va a haber otro manual que se va a colgar también en la herramienta para que podáis ver de una forma intuitiva cómo sería esa carga y no sea tan pesado como leer un manual, que siempre el manual es importante porque hay datos que a lo mejor no están dichos directamente en los manuales o tutoriales. Una fecha aproximada, porque por ejemplo yo tengo asociaciones adheridas que sí que tienen que cumplimentar este nuevo sistema, pero concretamente nosotros no tenemos ningún proyecto que sea para este sistema. Entonces lo que me gustaría, máxima, acercándose al verano, es una fecha aproximada porque la mayoría de nuestras entidades cierran en agosto.
hay que informar y formar, aunque a esa entidad que además está en León, concretamente, o sea, no está en Madrid. Es la única que tengo dentro de pues la fecha aproximada de la utilización ya en firme de la herramienta es muy breve. Yo calculo un máximo 2 semanas. Es importante, efectivamente, por lo que comentaba al principio, un poco el papel vuestro. De todas maneras, perdón, de todas maneras os vamos a enviar un correo con la fecha exacta cuando esté ya disponible y además les tienen que llevar las claves de acceso, si no, a ellos. Sí, claro. Claro, entonces hoy por hoy ellos no tienen conocimiento de esta nueva herramienta de trabajo. Claro, por eso solamente lo sabemos nosotros. Comentaban, perdona, que no sé a qué entidad. Yo la de inconsciencia. De lo que se trataría es de que un poco en vuestro papel, ¿no? Normalmente sois personas que tenéis de las confederaciones o de un ámbito superior a lo que es la propia entidad local, ¿no? O provincial, podáis informar en la medida, la forma en la que consideréis más oportuno, ¿no? de esta nueva herramienta y que estén, por así decirlo, sobre aviso de que van a recibir una comunicación. Es decir, todas las entidades que a día de hoy están identificadas como entidades que tienen que reportar datos, van a ir recibiendo, como ha explicado Elena, ese correo con las claves de acceso, ¿no? Para la utilización de la herramienta, con lo cual en la medida que vosotros ya les hayáis identificado esta cuestión y les hayáis referido a dónde se puede, incluso una cuestión más importante, os vamos a remitir también el manual con un formato para que si vosotros lo queréis anticipar a las entidades antes de que reciban esa comunicación, pues pequeñas pinceladas de el apoyo del manual. Y pues luego la propia sesión, que como os hemos comentado está grabada y la colgaremos una vez que esté subtitulada en la página web. Yo me agradecería que independientemente, por lo menos a los asistentes, se nos informase de todo, independientemente que luego vaya al proyecto X, porque por lo menos ya les vas avisando, tú también tienes la herramienta y podemos interactuar, porque si no, yo creo que lo mejor es que a nivel de cada una de las confederaciones, si no lo hemos hecho ya, que no estoy segura de si ya lo hemos hecho, tengáis la relación de todas las entidades que van a recibir esa comunicación, de manera que si vosotros podéis hacer ese ejercicio de anticiparles esta cuestión, pues muchísimo mejor. Como decimos, este tema del manual y la sesión grabada va a estar disponible en un plazo muy breve, con lo cual podrán acceder a la información y en su caso trasladarnos las consultas que consideren, ¿no? Una vez que empiecen a utilizar la herramienta. Porque una duda que yo creo que va un poco con lo que tú estabas diciendo, ¿qué rol tenemos una vez que se pone en marcha todo el sistema, las federaciones y las confederaciones? Es decir, ¿tenemos que tener un acceso nosotros por algún motivo especial? No, o sea, esto no, pero a nivel de análisis de datos, sí, nos interesaría. Eso los es lo que os comentaba, que en lo que es la interrelación que tenemos con las confederaciones, después nosotros lo que podemos hacer es explotar la información, ¿no? Sí. Para periódicamente, con la periodicidad que veamos, poder trasladaros la información. En principio, mi federación y confederación está previsto que tengan clave ni usuario porque no tenemos No tenéis el servicio directo. Exactamente. Eso es asociado al beneficiario. Exacto. Vale. Si quiero una clave de formación, es Hombre, el que manual lo tendremos. me imagino, sí. El manual lo vamos a mandar a todas las confederaciones, Ya, pero es por interactuar, aunque sea con el teléfono, no sé. Es que lo veo. Buscaremos a ver una fórmula. Buscaremos una fórmula a ver si Si se puede puede habilitar realizar un entorno una. de prueba, lo tenemos en cuenta y si vemos que Claro. es posible hacerlo. Es que yo no sé los demás compañeros, porque son los míos, las asociaciones, hay algunas asociaciones adheridas grandes, hay otras medianas y otras muy pequeñas. Y luego el nivel de los trabajadores, pues es que a veces son voluntariado y con un nivel de formación de aquella manera. Entonces, claro, yo me veo ahora concretamente con el caso puntual que tengo, que es el que nos han mandado en el email, en un archivo, por lo menos a nosotros, y entonces, vamos, es que desde ya me tengo que ir a León. Pero no por menospreciar, ojo, que hace una labor todo el mundo fenomenal, pero entonces, claro, si yo tengo la herramienta con una clave de formación
única y exclusivamente que no reporte nada, sino que el reporte se quede por ahí. Pero le digas, mira, ahora da en este lado, ahora porque actualmente que recuerdes una, pero en un momento dado puede haber 5, porque son 46 asociaciones, o 6 o 7. Entonces, bueno, sí se puede hacer una formación, lógicamente, en Madrid, con un coste que tampoco estamos para eso. Pero yo creo que esta jornada espero que haya servido un poco a nivel formativo, que era la idea, ¿no? Un poco Sí. una formación sobre el funcionamiento de la herramienta, ¿no? Después de exponeros un poco, de cuadraros para qué sirve y todo este asunto, esto procuraba ser un tema formativo. Esto van a poder contar con ello, porque es que la van a poder seguir en un vídeo que ya es algo, ¿no? Algo de partida, que es como si hubiesen estado aquí. Aparte de manual de usuario, manual de consulta y no sé, y tratar el tema de poder utilizarlo en producción, yo creo que no tiene por qué dar. La única cuestión de eso es que, como si os acordáis de lo que os he explicado, hay una parte que es puramente la carga de datos y una parte que es la aceptación contra un expediente de Fundación 11, que eso, en un entorno de pruebas, no podemos hacer una figuración de expedientes que no existen, ¿no? Entonces, esa parte, o sea, para lo que es propiamente la carga y las dudas que puedan surgir en ese proceso de carga, yo creo que sí que a lo mejor lo exploramos, ¿no? Y vemos cómo se puede hacer, se puede aplicar a lo mejor en un entorno de prueba, ¿no? Pero no cubrirá toda la funcionalidad, es decir, cuando el sistema reporte el dato no aceptado, o pues necesariamente esa parte... Pantallazo. Me imagino que en el manual habrá pantallazo. Sí, sí. Bueno, es que también desconociendo el manual es lo que se me ocurre. Vale. En cualquier caso, yo creo que la utilización es bastante sencilla, pero si se utiliza y demás, el contacta que tenéis ahí en el contacta siempre es una ayuda, ¿no? Pues ya sea para exponer, me pasa esto, o qué hago, o qué... ¿no? Entonces, bueno. Y también es verdad que estos sistemas, ahora porque son nuevos, pero cuando los has utilizado 2 veces, es una cuestión bastante automática. Y hay una cuestión muy importante, es que las entidades que ya están habituadas a reportarnos la información saben de lo que estamos hablando, o sea, no es una cuestión nueva para esas entidades, ¿no? El principal problema va a estar con aquellas entidades que no se les ha aprobado un proyecto antes y por tanto no han tenido que reportar, o de esta tipología, no han tenido que reportar nunca información sobre alumnos, sobre intermediaciones laborales o sobre plazas ocupacionales, etc. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por venir y estamos a vuestra disposición para que vayamos avanzando nosotros.